verso 24. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Jesús. Dice la Escritura: el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué sucedía? Los oía. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué hacía? Se sacudían. Y al instante, diga conmigo, al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dígale a su vecino: tus desafíos traerán bendición para otros. Tome su asiento esta noche. En alguna ocasión he enseñado parte acerca de estos dos hombres de Dios y los apóstoles que estuvieron presos en un calabozo por cuestiones de predicar el reino, por cuestiones de manifestar a Dios. Porque si hay algo que a Satanás no le gusta, es ver a hombres y mujeres que se atrevan a manifestar a Dios. Pablo y Silas fueron metidos a una prisión y la causa fue sanar a un cojo. La causa por la cual ellos fueron metidos a una prisión fue sanar a un cojo. Y cuando se dieron cuenta que estos hombres habían manifestado un poder que no habían visto nunca, los azotaron y los metieron en el calabozo, en lo profundo. No solo los metieron en el calabozo, sino que la Biblia expresa que fueron amarrados sus pies en cepos y sus manos. O sea que en pocas palabras, Satanás, la intención que tenía era detener a estos dos hombres de Dios que empezaron a manifestar algo en la tierra que no se había visto. O sea que esto quiere decir que cada vez que se levanta un hombre o una mujer diferente a todos, Satanás se tendrá que levantar en contra tuya. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando tú te levantas con algo diferente a todo el mundo, a Satanás no le gusta. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque tú estás manifestando algo que va a desatar a los que él ató, que tú estás manifestando algo que va a sanar a los que él enfermó, que tú estás manifestando algo que está quebrantando y rompiendo lo que él creó para maldecir la tierra. Pero la Biblia establece, y me impresiona esto, que mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, la Biblia dice que tembló el lugar. Pero no solo se abrieron las puertas de Pablo y Silas, se abrieron todas las puertas de los presos. ¿Sabe por qué? Porque hay procesos o hay desafíos que Dios te mete, porque cuando tú cruces ese desafío, otros serán beneficiarios de lo que tú hiciste en el Señor. Cuando te vean que tú no te quedaste rendido a medio camino, cuando te vean que tú no te diste por vencido, otros tendrán que ser soltados, porque Satanás tendrá que soltar lo que tenía atado por la alabanza de un hombre y de una mujer que se atreve a cruzar los desafíos. Alguien está aquí esta noche. Dígale a su vecino: vamos a cruzar desafíos. Porque la intención de Dios en cada desafío es que tú te conviertas en alguien que los cruce, que los traspase. Porque ciertamente yo le tengo noticia: los desafíos vendrán todos los días. Jesús dijo estas palabras: dejen que cada mal venga todos los días. Cada día trae su propio mal. Jesús le dijo a los discípulos: no se afanen por el día de mañana, permitan que venga el siguiente desafío, porque yo los creé para cruzar desafíos. Yo los hice y les di la unción para cruzar los desafíos. Entonces, todos los días tendremos desafíos. Todos los días tendremos esos retos en los cuales tendremos que cruzarlos, tendremos que atravesarlos,
tendremos que pasarlos. Pero eso no quiere decir que esos retos se levantaron para que usted se detenga, sino que los retos que se levantan son para que los cruce. Diga conmigo, son para que los cruce. Pero hay 6 claves que quiero hablar esta noche, que no debes de olvidar en cada desafío que Dios te permite cruzar. Diga conmigo, Dios es el que los permite. No existe ni una sola cosa, ni grande ni pequeña, que si no está en el mover permisivo de Dios, no acontece. Pero si esas cosas están en la voluntad de Dios, tendrán que acontecer. Con la diferencia que los desafíos que se levantan en contra de los hijos del Padre son desafíos para que tú los cruces, y para que esos desafíos enseñen a tu corazón que Dios te dio poder para cruzarlos. Porque hay personas que Dios les dio la unción, les dio la autoridad, pero se tiene que usar. Dile a tu vecino, usa esa unción para cruzar los desafíos. Y esa es la causa por la cual muchas veces se levantan los desafíos, porque Dios te entregó una herramienta, una unción, un poder para que tú cruces ese desafío. Entonces mire esto. Pero hay 6 claves que no debes de olvidar en cada uno de esos desafíos. Y la primera clave que quiero entregarle esta noche es que no debes de olvidar que en cada desafío, mire eso, no te enfoques solo en los problemas. Enfócate en que Dios te puede librar de ellos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas tienden a enfocarse en el problema, y el problema los agota, los cansa, los desenfoca y los tira al quebranto. Pero cuando tú entiendes de que el desafío tiene que estar, la situación tendrá que estar. Jesús dijo, cada día va a traer su propio mal. Pero Jesús advierte a sus discípulos, no se afanen, porque el afán está ligado con las preocupaciones que aún no han venido. El afán está ligado con aquellas cosas que tú tienes miedo, pero todavía no han venido. Con aquellas cosas que tú las pensaste antes de que viniesen. Y la gente, antes de llegar al desafío, llegan rendidos y cansados. ¿Por qué? Porque desperdiciaron su tiempo, porque se enfocaron en los problemas y no en quién los va a solucionar. Mire eso. Por eso usted se da cuenta que en Hechos 4:27 me sorprende lo que habla la Escritura. Hechos 4:27. Y dice la Escritura, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, ¿qué dice? Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo, que le dijo, hablen tu palabra. Pero mire el último verso, el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y qué, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Toca a tu vecino y dígale, no te enfoques solamente en los problemas, enfócate en quién te puede salvar del problema. Los apóstoles habían sido amenazados, y la Escritura dice que cuando ellos se reunieron y cuando ellos empezaron a orar, no se enfocaron en el problema, se enfocaron en que había alguien que le daba la solución y respuesta a su problema. Y dijeron, mira, Señor, las amenazas con las cuales nos amenazan. Mira, Señor, las palabras con las cuales nos atacan. Mira, Señor, nos quieren hacer daño todos los días. Pero algo me sorprende, y dice que ellos le dijeron, mira eso, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo que hablemos tu palabra. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Dice, mientras tu mano no se acorte y tú sigas mostrando tu gloria por medio de nosotros,
nosotros vamos a seguir aunque nos amenacen. ¿Por qué? Porque los apóstoles no estaban dispuestos a darle su tiempo a los problemas, sino ese tiempo se lo dedicaban al que les solucionaba el problema. Y el problema de mucha gente es que se enfocan tanto en el problema y en la situación que se les olvida que arriba hay alguien que los saca del problema en un segundo. Mira esto, los apóstoles decían: Señor, conocemos y reconocemos que se nos levantó la ciudad completa. ¿Sabe por qué se levantó la ciudad? Porque ellos mostraban la gloria de Dios en medio de ella. Y los apóstoles nunca en la vida dijeron: Señor, mira, por mostrar tu gloria se levantaron. Señor, mira qué quieren hacernos por ti. No, dijeron: Señor, sabemos que se levantaron, sabemos que hay desafíos, pero yo sé también que tú nos vas a librar de ellos. Porque si tu mano sigue puesta en nosotros y si seguimos mostrando tu gloria, hay una ventaja, y la ventaja es que tú estás en medio nuestro. Diga conmigo: no enfocarse en los problemas. Entonces mire esto, porque el problema es que cuando te enfocas en el problema y no en quien te libra de él, mire eso, no solo, mire eso, piensa lo negativo de los problemas, sino que se te olvida pensar en la sabiduría que te da Dios para salir de él. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y ¿qué? Y dominio propio. Cuando tú te enfocas en los problemas, te desenfocas de quién te libra de ellos. Y cuando te desenfocas de quién te libra de ellos, entonces tú piensas en el centro de lo que te gobierna, que se llama problema. Pero cuando tú te enfocas en el que te libra de ellos, tú lo empiezas a invocar. Y cuando tú lo empiezas a invocar, mira eso, Dios empieza a sacudir lo que está en ti. Pastor, ¿cómo es eso? Porque si ciertamente Dios te dio la unción y te dio el poder, es porque hay un potencial y un poder del cielo en ti. El problema es que cuando los desafíos vienen, mucha gente se enfoca en ellos, pero se les olvida que dentro de ellos está la solución. Se les olvida que dentro de ellos está la respuesta que necesitan, que dentro de ellos está la solución que necesitan, que dentro de ellos está, mire eso, cómo salir de ello. ¿Por qué? Porque si Dios te ungió y si Dios te bendijo con su espíritu, Dios no te da y te quita. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva lo que ya tienes. Porque Dios ciertamente te da el poder del cielo para que tú atravieses los desafíos en la tierra. Pero cuando tú te enfocas, mira esto, en solamente los problemas, lo que acontece es que te olvida que Dios está esperando que saques lo que está dentro de ti. ¿Cómo así, pastor? Todo el pueblo cautivo, completamente cautivo. Todo el mundo estaba doblegando sus rodillas al rey. Todo el mundo estaba echándose para atrás y por vencido. Pero de repente Daniel dijo: no, yo sé que estamos cautivos, yo sé que tenemos un desafío. Pero Daniel dijo: pero no me voy a enfocar en el desafío de hoy. No voy a perder mi tiempo, porque tengo un tiempo de intimidad con Dios, el que me va a liberar. Y todos los días Daniel dice que abría su ventana, porque Daniel no abría la ventana que daba hacia el rey. Porque Daniel no abría la ventana que daba hacia el trono del rey, sino que Daniel abría la ventana que daba hacia Jerusalén, hacia Israel. Porque Daniel nunca se enfocó en dónde estaba, sino que estaba viendo de lejos a dónde iba. ¿Sabe qué pasa? Que Daniel no se enfocaba en la tierra donde estaba. Daniel se enfocaba en la tierra donde iba a ir. ¿Y qué es lo que acontece con esto? Dice la Biblia que Daniel dijo: el diablo, ahora es cuando vamos a dejar que este se desenfoque. Y dice que empezó a decir: vamos a hacer que se enfoque en el problema. ¿Y qué aconteció? Se reunieron todos el consejo y dijeron: bueno, vamos a callarle la boca a este compadre que está desobedeciéndonos. Y dijo: Señor, firma un decreto, y el decreto que firmes es que todo hombre y mujer en este país que ore por lazo de 30 días a otro Dios que no seas tú, se va a meter al foso de los leones. ¿Sabe qué estaba diciendo? Le vamos a meter otro problema para que se desenfoque. ¿Alguien está aquí hoy?
el diablo dijo: lo vamos a meter a otro problema para que se desenfoque de lo que está haciendo. Y dice que dijo: vamos a ver si su mirada ahora se viene el problema. Ahora ya no solo le abrieron la puerta del rey que estaba cautivo, ahora dijeron: amenacémoslo, que lo metemos a los leones. Y la Biblia dice que Daniel, cuando escuchó ese desafío, que él iba a ser carne para los leones, Daniel dijo: no hay problema, pero esos minutos que yo paso viendo hacia Jerusalén me da la esperanza que no he tenido por años en este lugar. Y Daniel dijo: yo voy a seguir mirando y seguiré orándole al Dios que me va a contestar lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sabe qué es lo que quiero decirte esta noche? Desafíos tendrás todo el tiempo, problemas tendrás todo el tiempo, pero junto con ellos vas a tener al Dios que te va a librar de ellos. Mientras tú te mantengas viendo el blanco que es el Padre, viendo el blanco que es Cristo, viendo el propósito. Diga conmigo: me enfocaré en el propósito. Mire eso. ¿Por qué razón? Porque el problema es que Daniel no se enfocó en lo que le dijeron. Daniel se enfocó en lo que estaba. Daniel dijo: ciertamente yo no tengo miedo a los desafíos. Para Daniel haber sido doloroso darse cuenta que Belsasar lo amaba, pero él tenía que dar la sentencia. Porque la Biblia dice que el rey, él fue el que firmó el edicto porque lo presionaron. Pero el rey amaba a Daniel. ¿Y sabe por qué lo amaba? Porque era diferente. ¿Sabe por qué Daniel lo amaba el rey? Porque Daniel era diferente. Ni los magos más fuertes de su nación, ni los sabios más fuertes de su nación se comparaba a Daniel, porque era diferente. Dile a tu vecino: tú eres diferente. Y el rey miraba que Daniel era diferente a todo lo que estaban en el país. Habían miles de judíos. Como él había sido cautivo, también había sido mucha gente cautivo, pero Daniel era diferente a todos. Y dice que el rey lo amaba. Y el rey, cuando él tenía que dar el edicto, dice que él peleó todo un día para tratar de salvar a Daniel. Pero el hombre nunca te podrá salvar. ¿Sabe por qué Daniel nunca puso la esperanza en el rey? Porque Daniel sabía de que el rey con su poder no lo podría librar. Pero el rey dice que le dijo a Daniel: Daniel, yo no te puedo librar, pero ojalá el Dios al cual tú le sirves, Él te libre. Sabe que ese desafío no era para matarlo. Ese desafío era para que el Dios al cual él clamaba se le apareciera. Porque Dios muchas veces no te va a aparecer en la oración de anoche. A veces Dios no se te va a aparecer en el gran clamor que hiciste anoche. Puedes estar rascando tu vestido, Señor aquí, Señor allá, y tú dices: bueno, pero Dios no se apareció. Y de repente vino el desafío, y de repente en medio del desafío, entonces cuando Dios dijo: ahora es cuando yo me voy a aparecer. ¿Por qué razón? Mire eso. Porque Daniel sabía que ser metido en el foso de los leones, Daniel carnalmente tendría que morir. Pero el problema es que Daniel no se acordaba ni de los leones ni del foso. Siempre, todos los días se acordaba de Jerusalén y de la promesa que se le había hecho al pueblo. Diga conmigo: hay una promesa. Entonces, cuando tú te enfocas en el problema, en el desafío, pero no te enfocas en la promesa, tú le estás dando más fuerza al desafío que a la promesa. Y Daniel, siempre que oraba, le decía: Señor, yo encontré un librito por ahí que decía que a los 70 años todo este pueblo y yo íbamos a regresar a la tierra. Señor, y te recuerdo que estamos llegando al año 70. ¿Alguien está aquí hoy? Se están cumpliendo los 70 años. Y Daniel iba y volvía a subir otra vez y volvía a decirle: Señor, mira, sabemos que hay una promesa. A los 70 años este pueblo sería llevado a su tierra. Daniel seguía enfocado en la promesa, pero no en el desafío que estaba cruzando. Y el momento que el desafío intentó ponerse delante de Daniel, ¿sabe qué pasó? El desafío tuvo que correr de Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel ni siquiera lo miraba, ni siquiera se enfocaba en ellos, sino que estaba enfocado en dónde iba a parar, por causa de creerle la voz de Dios, por causa de creerle a la promesa y creerle a lo que el Padre había dicho. Entonces, mire esto. El problema es que cuando te enfocas
en el desafío, en el problema, no solo le estás dando credibilidad a lo que no tiene base. ¿Por qué? Porque hay problemas que no tienen una base, tú se la creas, porque le abres la puerta. Hay cosas que tocan la puerta y si tú no se la abres, no entra. O sea, hay problemas que no tienen una base, pero tú le das credibilidad a lo que no. ¿Por qué? Porque los desafíos para los hijos de Dios no son para la destrucción de ellos, son para el crecimiento de ellos. Y cuando tú te enfocas en la solución más que en el problema, tú le estás diciendo al diablo: no me interesan los desafíos, me interesa lo que de la boca del Padre salió. Ahora mire esto, segunda cosa, es que en medio del desafío tú tienes que aprender a cuidar tu lenguaje y hable el correcto. Mire eso. Porque cuando tú no cuidas tu lenguaje, en medio del desafío, tú creas cosas que no estaban dentro de él. Pastor, ¿cómo es eso? La Biblia dice que usted y yo tenemos poder en la boca, en la lengua. Pablo dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. O sea que los desafíos muchas veces van a tratar de sacarte palabras que no estaban en la agenda, pero a causa de declarar y decretar esas palabras, muchas veces se hicieron una realidad y el desafío se hizo más grande. Ahora no solo tienes que cruzar el desafío, sino que ahora tienes que volver a repetir lo que antes no habías dicho. Entonces, cuando no cuidamos nuestro lenguaje en medio del desafío, Satanás siempre va a querer escuchar de ti lo negativo. Satanás siempre va a querer escuchar de ti palabras que no vienen del reino, sino palabras que hagan más grande su ego y que hagan más grande la satisfacción de estarte destruyendo. Siempre va a intentar escuchar de ti las palabras que lo hacen crecer más a él, porque cuando tú das palabras negativas en medio del proceso, es posible y más probable que tú te metas a otro proceso más grande, porque tus propias palabras te construyen el puente para adentrar a otro nivel, sea bueno o sea malo. O sea, todo lo que tú bendigas será ¿qué? Pero todo lo que tú maldigas. Entonces hay personas que maldicen su destino porque sus palabras son las incorrectas en medio de los desafíos. Y hoy lo que el Padre quiere es que aprendas a que los desafíos no te está diciendo que Dios te dejó, que Dios te soltó, que Dios se alejó de ti. Los desafíos no es el resultado de que Dios no está contigo. La gente se equivoca porque hay personas que cuando te ven en medio de un problema, un desafío, en medio de una confusión o de alguna decisión, la gente piensa que Dios se fue de ti. Y muchos es probable que piensen que tu pecado te llevó a ese desafío. Y yo les tengo noticia: hay momentos que cuando tú más te metes con Dios es cuando más desafíos tienes. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabe que tú tienes una asignación por la cual llegar y por la cual cumplir. Pero él quiere que tus palabras te destruyan. Pero él quiere que tus palabras te lleven a otro proceso. Pero él quiere que tus palabras negativas te vuelvan a meter al mismo proceso. Pero cuando tú estás en el proceso y en el desafío y tus palabras son las correctas y empieza Rama Shokaraba Kindaraba y empieza a decir al Espíritu Santo: revélame lo que yo no conozco y lo que no se me ha revelado. Y cuando los desafíos vienen, hay gente que habla otro lenguaje, pero hay lenguaje del reino que te hace salir del desafío y te hace llegar donde Dios dijo que ibas a llegar.
¿Sabes por qué? Porque los desafíos no vienen para quedarse, vienen porque son pasaderos. Alguien que está aquí hoy, y yo vine esta noche a decirte, amada iglesia, que tú no vas a llegar a un año más con esos desafíos en la vida que pasaste este año. Yo declaro en el nombre poderoso del Eterno que lo nuevo del Padre se empieza a derramar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayas y cruce al otro nivel que Él tiene. Dígale a su vecino: cuida tus palabras, usa las palabras correctas. Pablo y Silas pudieron haber cuestionado a Dios por la condición en la que estaban. No estaban festejando como nosotros hoy. Ellos no tenían la oportunidad que en medio del proceso, en este momento, estuvieran así hoy aquí. Mire eso. Porque los de repente de Dios, si aparecen donde hay quien le invoque. Pablo estaban en una prisión, Silas estaba en una prisión, envueltos en el cepo, en lo más profundo. Estaban puestos como los hombres más criminales. Estaban en el calabozo castigados. ¿Cuál era por qué? Por haber sanado a un cojo. Pero mire eso. Ellos no cuestionaron a Dios por la condición que estaban, pero ellos decidieron cantar al Señor en agradecimiento. ¿Qué palabras tú usas en medio de tu desafío? Hay gente que se le olvida que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando hay desafíos parece loco, canta. No. Toca a su vecino y dígale: ¿qué haces cuando vienen desafíos? Porque si tú permites que las palabras incorrectas vengan a tu lenguaje, estás dándole más credibilidad a lo que el diablo dijo que a lo que Dios dijo. Porque si tú dices y sabes que Dios habita en medio de la alabanza, yo voy a empezar a hablar el lenguaje del cielo. Y si no hay palabras, pues entonces cantamos lo que el cielo dice. Porque cuando tú empiezas a cantar y empiezas a usar el lenguaje del cielo y empiezas a adorar al Padre y empiezas a decirle al Señor: me duele, Señor, me siento mal, Señor, estoy hasta lo profundo, no sé cómo voy a salir de aquí, yo no sé si me sacan para matarme, pero de algo estoy seguro: no voy a cambiar el lenguaje por el cual yo fui cimentado en medio de los desafíos. Yo no voy a cambiar el lenguaje, no voy a cambiar el lenguaje. Yo voy a hablar el lenguaje del reino, le guste al diablo o no le guste. Mi lenguaje será, diga conmigo, será del reino. Por eso dice Hechos 16:25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. ¿Qué cantaban? Himnos a Dios, y los presos los escuchaban. El problema es que en medio de tu desafío hay gente que pone atención cómo tú reaccionas. Ay, Dios mío, se arruinó la fiesta. Porque en medio de tu desafío hay gente que va a escuchar cómo tú reaccionas. Hay gente que va a escuchar si tú cantas, si tú adoras. Hay gente que va a escuchar que aunque tú estés ya por morirte, y tú estás diciendo: gracias, Padre, porque tú eres digno. Y que tú en vez de usar palabras negativas, tú cantes al Padre y digas: bueno, si es la última que me he hecho hoy, pues la vamos a cantar. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo lenguaje. Yo tengo un solo lenguaje. Yo no puedo mezclar lo negativo con lo positivo. Jesús dijo: porque no puede de una fuente salir dos aguas. O sale agua amarga o sale agua dulce. Pero no puede mezclarse. ¿Por qué? Porque lo amargo amarga lo dulce. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces mire esto. Mucha gente tiene un lenguaje incorrecto, y cuando ven lo que hablaron no les gusta, y dicen: Señor, ¿por qué me metiste a otro proceso? Lo habló, lo dijo, lo declaró. Porque hay un poder en ti que hace que las cosas sucedan. Porque hay un poder que hace que las cosas se crean. ¿Cómo así, pastor? Daniel dijo 3 semanas. ¿Y qué dijo Daniel?
me voy a meter en ayuno y oración por plazo de 3 semanas. ¿Por qué? Porque Daniel quería dejar de escuchar lo que estaban hablando afuera. Y Daniel dijo: vamos a meternos 21 días en oración y ayuno. Se encerró en su habitación. Y le tengo noticia: el primer día Daniel no sintió a Dios. Segundo día Daniel no sintió a Dios. Tercer día Daniel no sintió a Dios. Pero el último día Daniel dice que lo tocó el ángel del Señor. Y le dijo: Daniel, desde el primer día que propusiste tu corazón a ser entendido, le dijo, desde el primer día que tú propusiste, ¿dónde? A ser entendido, se fue enviado algo que no lo he escuchado oído en la tierra. Él llamaba el lenguaje del cielo. El ángel descendió y le dijo: prepárate, Daniel, porque lo que hoy sale de mi boca es sorprendente. Y Daniel se fue, porque la presencia que estaba delante de él era tan grande, pero tan grande, que Daniel cayó en un sueño profundo. Y el ángel lo toca y le dice: Daniel, recibe nuevas fuerzas. ¿Sabe por qué recibe nueva fuerza? Porque mientras Daniel todos los días se paraba entre viendo el norte, Daniel decía: Señor, para allá es que vamos. Señor, para allá es que vamos. Daniel no se enfocaba en el dolor, se enfocaba en que había una asignación a la que Dios había prometido. Y cada palabra que salía de su boca, cada palabra que salía de su corazón, provocó de que Dios lo escogiese para revelarle los secretos del corazón del Padre. Mire, hay lenguajes del cielo que la gente no los habla si no se conecta al Padre. Mucha gente quiere hablar lenguajes del reino y se preguntan cuáles son esos lenguajes. Yo le voy a decir algo: el lenguaje del reino no lo conoce hombre ni lo conoce mujer, es revelado por el Padre. Entonces, para yo poder hablar el lenguaje del reino, yo tengo, diga conmigo, estar conectado al Padre, a la fuente inagotable que no solo me revela, sino también me da nuevas fuerzas para cumplir lo revelado por Dios. Entonces, mire esto. Tercera cosa: recuerda que los desafíos son temporales, pero tu propósito es eterno. ¿Qué son los desafíos? Pero tu propósito, ¿cómo es? ¿Sabe la seguridad que le da a uno saber que el propósito de Dios es eterno? Pastor, explíqueme eso. El pueblo de Israel, todo el ejército estaba hecho huesos, secos en gran manera, pero con un propósito eterno. Y la Biblia dice que Dios tuvo que levantar al profeta Ezequiel. Y Ezequiel dice que miraba huesos secos en gran manera, pero era más grande el propósito eterno de Dios que el desafío que el pueblo estaba cruzando. Era más grande el propósito eterno de Dios que los millones de muertos que estaban secos, que los millones de huesos que no tenían vida. Y dice la Biblia que el Señor levanta al profeta y desafía al profeta y le dice: profeta, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y el profeta, entendiendo sabiamente, le dijo: Señor, esa cosa y esa pregunta yo no me la sé, solamente tú la sabes. Y diciéndole eso, no negándose, mire eso, porque tus palabras te comprometen. Señor te dice: ¿crees que puedo hacerlo? Y tú te quedas: es que ya vinieron 20 y me lo dijeron. Y el Señor te dice: ¿crees que puedo hacerlo? Y le dice al profeta: ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? Y el profeta le dice: Señor, honestamente solamente tú lo sabes. Y el Señor le dice al profeta: lo que yo he puesto en ti es poder para hacer que esos huesos cobren vida nuevamente. Y el Señor le dijo: háblale a los huesos. Y el Señor le dijo: háblale a los huesos y dile a esos huesos
que cobren vida. Y el profeta, entendido lo que el padre le decía, dice que se volteó sin consultarle a Dios: Señor, ¿por qué? Ni mucho menos el profeta se puso a discutir con Dios, ni le dijo: Señor, no tengo fe. El profeta no le dijo nada de eso a Dios, sino que el profeta tuvo algo que mucho le falta, y es la obediencia, aunque tú no veas lo que Dios te dijo. El profeta dijo: bueno, si Dios me habló, si Dios me dijo, yo voy a tener que decirle las palabras que Dios me puso en el corazón. Y el profeta empezó a decir: huesos secos, venir del norte. Y el viento venía del norte, y el viento empezó a pasar sobre los huesos. ¿Y qué aconteció? Los huesos empezaron a ¿qué? A salirles tendones, carne. Los huesos que eran huesos ahora era un ejército innumerable. Entonces le dijo Dios al profeta: mira, ese ejército que estaba muerto, ese ejército que no tenía sentido, no era nada más que mi propósito eterno. Porque cuando Dios tiene un propósito eterno, tus desafíos no son más grandes que el propósito. El diablo te podrá tener como destrucción, pero Dios en el propósito eterno te va a levantar, te va a restituir. Dios te va a volver a dar lo que Él te entregó, porque es más grande su propósito eterno. Es más grande. Alguien está aquí esta noche que diga: es más grande su propósito eterno que los desafíos. Mire, por eso hay un paréntesis en la escritura, porque cuando tú sabes esperar, tú sabes que lo que Dios dijo lo vas a obtener. Cuando tú sabes esperar en el Señor, tú descansas sabiendo que no existe desafío más grande que el propósito eterno que Dios tiene en ti. Mira, el diablo mismo puede hacer lo que quiera. El diablo mismo puede intentar como quiera. Te puede llevar al mundo entero a dar la vuelta si quiere. El diablo mismo puede hacer con tus hijos lo que quiera. El diablo mismo puede hacer lo que sea contigo. Pero de algo yo estoy seguro: que cuando hay un propósito eterno en alguien, tendrá que regresar de donde comenzó con Dios. Muchos de nosotros conocimos al Señor pequeños. Muchos de nosotros fuimos ungidos pequeños. Muchos de nosotros de 7, 5 años nos parábamos en las gradas y predicábamos el evangelio sin tener conocimiento de él. Muchos de nosotros llegó alguien y nos marcó con una palabra, con una profecía, con un don de ciencia. Alguien nos marcó, nos puso la mano y nos sedujo al Espíritu de Dios. Alguien tuvo que llegar y tuvo que decirnos: hoy yo declaro que el Espíritu de Dios se te va a meter. Y se nos metió. Pero de repente el diablo te hizo darle la vuelta al mundo. De repente el diablo te hizo cruzar por muchas. Pero de repente tú te viste que regresaste al lugar de donde saliste. ¿Sabes por qué? Porque es más grande su propósito eterno que los desafíos. Es más grande su propósito eterno que lo que el diablo quiere hacer. Es más grande su propósito eterno. Mire eso, que las cosas que vienen en contra de tu vida. Por eso Hechos 16:35 dice así: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta. ¿Qué dice? Suelta a aquellos hombres. ¿Cómo le dijeron? Suelta. Y no que los querían tener en el calabozo, porque el diablo te podrá meter a donde quiera. Pero cuando la orden de Dios por el propósito se suena en la tierra, ¿sabes quién es el que va a ir y te va a sacar? Es el mismo que te metió. Y esa es la peor vergüenza del diablo, que él mismo te puede meter un proceso y él mismo tendrá que abrirte la puerta para que salgas por ella. Porque dice la Biblia que los mismos que metieron a los apóstoles a la cárcel, dice que les enviaron hombres a decirle: suéltenlos. Mire eso. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos
en paz. ¿Cuántos están listos para salir en paz del proceso? Mira, ¿sabes por qué el diablo te va a mandar en paz? Porque él ya vio lo que tú tienes para vencerlo. ¿Sabes por qué el diablo te va a mandar en paz? Porque le estorbas más en el proceso. ¿Sabes por qué? Porque al diablo le duele tanto que tú estés en el proceso pero estés conectado al cielo. Al diablo le duele tanto que te haya metido al proceso, que te haya hecho lo que quiera, que te haya pasado donde quiera, pero tu boca no la pudo silenciar. Eso le duele tanto. Al diablo no detiene mucho a la gente que está en el proceso pero está adorando. ¿Quieres salir del proceso? Adora al Padre. ¿Quieres salir de la circunstancia? Adora al Padre. Porque el diablo no te podrá tener por mucho. Alguien tiene que decir: no me van a tener por mucho tiempo. Me van a tener que soltar. Me van a tener que enviar en paz. Porque si Él te tiene un día más, tendrá que escuchar que tu boca adora al Padre. Tendrá que escuchar que tu boca exalta. Diga conmigo: me enviarán en paz. Porque al diablo le duele más tener a un Job destruido pero no silenciado. Al diablo le duele más tener a un Job que le hizo todo, que lo hizo como él quiso, que le puso lo que él quiso. Y ¿sabes qué? Al final de todo, los 9 meses del proceso de Job, tuvo que escuchar que cada vez que Job hablaba, engrandecía a Dios. Y el diablo le mandó a 3 hombres supuestamente amigos de él. Los teólogos dicen que eran los criados que le llevaron las malas noticias. Y dice que se sentaban al lado de él y le decían: Job, tú no sabes el pecado que cometiste. Tú no sabes el pecado que hicieron tus hijos. Hoy estás pagando la condena. Job y Job y Job. Y Job decía: si la mano del Omnipotente me ha tocado, ¿qué podría hacer yo contra él? ¿Quién podrá pararse delante de su trono y hacer juicio contra el Padre? ¿Quién está aquí hoy? Job dijo: no. ¿Sabe lo que hacía Job? Decía: ¿quién soy yo para ponerme contra el Omnipotente? ¿Sabe por qué? Porque el diablo tendrá que oír lo que tú tienes que decir acerca del Padre mientras te... Satanás lo que más le duele es que él quiere escuchar de ti las cosas que él quiere oír. Pero cuando tú estás en medio del proceso y le dices las cosas que él no quiere oír y no resiste oír, te tiene que soltar. ¿Por qué? Porque él te metió al proceso o te metió al desafío para que tú niegues tu fe, para que tú niegues quién te llamó, para que tú niegues quién te señaló y te marcó, y para que tú niegues que el Señor es el Dios de tu vida, el Dios de tu paz y el Dios de tu corazón. Pero cuando Él no escucha eso de tu boca, Él tendrá que soltar y tendrá que dejarte ir. Porque el diablo no resiste 2 cosas: a un hombre y una mujer que adora, y a un hombre y a una mujer que ora. ¿Sabe por qué? Porque Él tendrá que estar sentado castigándote, pero oyendo lo que estás hablando con el Señor. Él tendrá que escuchar tu adoración. Él te tendrá que escuchar a ti cómo te diriges al Dios eterno. ¿Y sabes lo que pasa? Que la Biblia revela que cada vez que el pueblo era soltado de un cautiverio, era porque la gente estaba orando y clamando y adorando. Dice que cuando el pueblo estaba en Egipto, el pueblo estaba clamándole al Señor. Y dice que el Señor le dijo a Moisés: porque su clamor ha llegado hasta mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un hombre o una mujer que ora o que adora, ese hombre es escuchado en el cielo. Y mira, lo más terrible es que no solo es escuchado en el cielo,
sino que los mismos infiernos escuchan que al hombre y la mujer que están torturando, lo que está diciendo es lo contrario de lo que siente. Dile a tu vecino: no digas lo que siente tus sentimientos, di lo que el Espíritu te revela. Porque el diablo lo que quiere es que tus sentimientos digan lo que sientes, lo que piensas y lo que duele. Pero cuando tú estás conectado al Espíritu y en la oración y en la adoración, tú hablas por revelación. Y el diablo no quiere oír revelación, él quiere oír tus quejas, él quiere oír que tú ya no te das más, él quiere oír que estás por vencido. Pero cuando él te oye decir: no, yo sé que el Dios que yo le clamo, él está en su trono sentado. Yo sé que él no ha perdido una batalla, yo sé que él sigue en el trono. Y si él está en el trono, yo me levanto de esta, yo me levanto de este desafío. Alguien tiene que decir esta noche: yo tendré que levantarme. 4. Otra cosa que no debemos de olvidar es que pide instrucción a Dios para que te guíe en el desafío. Lo que menos mucha gente pide es dirección. Cuando tú no pides dirección en el desafío, tú estarás caminando en el mismo desafío por temporadas, cuando ya tendrías que haberse ido. Israel se acostumbró a que Moisés pidiese dirección a Dios siempre. El problema fue que el pueblo nunca pidió dirección a Dios. 40 años en el mismo desierto, 40 años viendo la misma serpiente, 40 años tuvieron que ver los mismos desiertos, las mismas tormentas de arena, tuvieron que ver todo lo mismo. ¿Por qué razón? Porque nunca pidió dirección a Dios. Y cuando tú pides dirección al Padre en los desafíos, la Biblia dice que el que está en el camino de Jehová, aunque sea torpe, no se perderá. O sea, que aunque tú estás metido en un desafío, el mismo desafío te va a sacar al propósito. Cuando tú pides dirección, tú tienes la sabiduría. Y cuando tienes la sabiduría, tú sabes por dónde vas a caminar. Por eso la Biblia dice que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Y se aparta. Porque la sabiduría que es dada por la instrucción que tú pides, ojo con esto, es lo que te hace patear en lugares seguros y temer a los lugares que son inseguros. O sea, ¿cómo así, pastor? Cuando yo me encuentro en un desafío, en una decisión, cuando yo me encuentro en cualquier circunstancia, pero yo pido guianza al Padre, lo que yo voy a tener es, mire esto, que el Padre me va a llevar a donde quiere, aunque el desafío esté en mí. O sea, que aunque yo esté en el proceso, aunque yo esté en el desafío, y aunque yo diga: pero Señor, es largo, date por servido que cuando abras tus ojos nuevamente, tú no solo estás fuera del desafío, estás en un nivel más alto de lo que tú estabas cuando comenzaste. Porque cuando tú pides dirección a Dios, la sabiduría del cielo es derramada sobre ti. Y cuando la sabiduría del cielo es derramada sobre ti, mira esto, tú ya no piensas con la mente, piensas con el Espíritu. Porque la gente que piensa con la mente no se va a atrever, mire esto, a hacer cosas que son anormales. La gente que piensa por el Espíritu, en medio de un desafío, por la sabiduría del Padre, hace cosas paranormales. ¿Cómo es eso, pastor? Tal vez ni tú entiendes lo que vas a decir, lo que vas a creer, lo que te atreviste a hacer en medio del desafío. Cosa que cualquiera te va a decir, pero eso no te va a dar resultado, porque no se entiende lo que vas a hacer. Alguien que hace cosas paranormales es que sale de lo común y se atreve a llamar las cosas que no son como si fuese. ¿Cómo es eso? Que yo me atrevo a verme en el lugar que todavía no estoy, aunque esté en un desafío. Esas son cosas paranormales. Que tú estés celebrando, pero ni siquiera aún estás en la fiesta donde te van a meter. Que tú estés celebrando ya lo que Dios dijo, pero tú estás cruzando por el peor desierto de tu vida, pero tú estás celebrando. Pero tú tomas pandero y dices: bendita sea la gloria de Dios, porque lo que se dijo se va a cumplir. Entonces cuando tú pides esa instrucción, por eso en Hechos capítulo 16 verso 25 dice:
Pero a medianoche orando, ¿qué hacía Pablo y Silas? La oración tiene que ver con la dirección. Si usted solo ora por orar, usted no oró. Porque la oración tiene que ver con dirección, directrices. O sea, hay gente que ora mucho por otro, pero poco para que Dios lo pase por la vasija, para que Dios lo pase por el alfarero. Entonces la oración tiene que ir con una dirección. ¿Cómo así? En la oración tú pides a Dios dirección de lo que vas a hacer y cómo salir. En la oración tú tienes que aparecer como un niño. Un niño no tiene el conocimiento, pero ¿sabes qué? Envía a hacer algún niño y ¿qué pasa? Lo va a hacer. Porque aunque no tenga el conocimiento, un niño siempre recibe la instrucción que se le da. Un niño tú le dices, ve y tráeme aquello, ¿qué es lo que hace? Corre y te lo trae. Entonces cuando tú oras, tú pides dirección. Porque en medio de la oración tú lo que haces es pedirle a Dios que te direccione dónde tú vas a ir y para qué vas a ir. Porque a pesar de que estés en medio de un desafío, eso no te hace a ti que Dios no te va a guiar. El problema de mucha gente es que en medio de los desafíos se les olvida que tenemos la oración como el mayor recurso. ¿Para qué? Para que Dios nos revele cómo pisar y dónde pisar. Porque cuando tú caminas en tierras minadas, mire eso, en tierras minadas, tú lo primero que tienes que hacer es recordarte que hay algo que se llama oración. Y cuando tú tienes la oración delante de ti, mira, podrá ser el desafío más grande. Pastor, explíquemelo. ¿Qué hacían los hombres de Dios cuando eran metidos en procesos? ¿Qué hacían? Oraban. Por eso Elías fue metido a la cueva y lo primero que hizo fue orar. Lo primero que hizo fue orar. Le dijo, Señor, ¿qué? ¿Me quito la vida? Señor, arráncame la vida. Yo no soy más que mis padres. Me ataron a todos tus profetas y solo yo quedé. Señor, pero mira, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy me persiguen, no hay más. Si a mí me matan, ¿qué va a pasar del pueblo? Y el Señor le dijo, no, hay 7,000 rodillas que están dispuestas con la misma unción y el mismo espíritu que tú tienes. 7,000 rodillas que se han negado a doblarse delante de Baal y se han mantenido firmes. ¿Sabe por qué habían 7,000 rodillas? Porque habían 7,001 que estaban orando. Cuando tú oras, tú tienes una alianza, una dirección. Y cuando tú oras en tus peores procesos, tú aprendes. ¿Cuántos aquí le dan ganas de orar en sus procesos? Amado, hay veces que en medio del proceso tú lo que menos quieres, y tú empiezas a decir, bueno, ¿y por qué? Se te fueron las ganas. Se te fueron las ganas de venir a la iglesia porque estás en un proceso. Y es cuando más tú deberías de cruzar la puerta, parecer un niño necesitado ante Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo primero que pensamos es, Señor, yo me escondo de ti. Soltamos la oración y el diablo dice, tranquilo, que entre menos hablas con Dios, más hablas conmigo. Entre menos Dios te direcciona, más yo te direcciono. Tú tranquilo. Pero cuando tú estás como Elías en la cueva, o como David en la cueva, que oraba, ¿sabía usted que los salmos que nos hacen llorar y nos alegran, los salmos que decimos, wow, qué salmo más lindo, David los escribió en sus peores momentos? Cuando estaba en la cueva David, y Dios le llevó pura gente endeudada, le llevó pura gente depresiva, le llevó gente que no tenía un lugar en la sociedad, gente que huía de los propósitos. Pero Dios se los llevó a David en la cueva. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre de oración. Los más grandes salmos y más poderosos fueron escritos dentro de esa cueva. Otros salmos fueron escritos arriba de una cima, mirando a Goliat, amenazando a muerte. Pero antes de ir con Goliat, ¿sabe qué hacía David? Fue a orar a Dios. Porque nunca vas a cruzar los desafíos si tú no eres una mujer y un hombre de oración. Si tú no aprendes a ser un hombre y una mujer de oración, los desafíos siempre van a ser aquellas cositas que van a detener las grandes cosas que Dios tiene para ti. Por eso es que Dios, a todos los que oraron en medio de su proceso, Dios nunca los dejó avergonzados.
nunca por más perseguido. ¿Sabía usted que cuando Jezabel persiguió a Elías, no solo fue Jezabel, fue un ejército grande que lo persiguió? Un ejército que iba tras él, un ejército que lo buscaba. Y no solo eso, sino que las potencias en esos tiempos acostumbraban a pagarle a los otros países para que les entregase la gente que perseguía. La pregunta es, ¿qué fue lo que sacó Elías del proceso? La oración. Porque Pablo y Silas estaban en medio del calabozo. Pablo y Silas, yo me imagino que la oración fue llorando, porque los cepos son aquellas cosas que les tiran los pies, les tiran las manos, y lo primero que ocurre son los calambres fuertes, los dolores. Pablo y Silas sentían los calambres, sentían los dolores, pero en medio de ese dolor y de esos calambres, Pablo y Silas estaban orándole a Dios, pidiéndole dirección. Y mientras ellos estaban orando, aquel proceso fue temporal, porque mientras ellos estaban orando, algo tuvo que ocurrir. ¿Qué es lo que quiero llevarlo a esto? Que cuando tú estés en medio del proceso, cualquier cosa en tu vida, y tú usas la oración al Padre, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos aquí no saben orar? ¿O cuántos aquí saben orar? Mucha gente quiere ser espiritual para que la oración salga bien. Y hay dos formas de orar, porque la oración es una conversación. La oración es una plática con Dios que se convierte en sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a llegar al Padre, todas las cosas que te rodean tienen que conectarse y escuchar lo que el Padre va a decir a favor tuyo y en contra de ellas. Ahora, cuando tú aprendes a que en medio de eso pides a Dios que te guíe, pides a Dios por medio de la oración, tú aprendes a descansar en medio del dolor. No me entendió. ¿Sabe por qué? Porque si Pablo y Silas estaban con calambres y con dolores fuertes, ellos aprendieron a descansar por medio de la oración. ¿Por qué? Porque la oración te conecta. Y cuando la oración te conecta, te desconecta de lo natural y te conecta a lo sobrenatural. Y cuando te conecta a lo sobrenatural, ya el dolor no se convierte en tu enemigo, se convierte en el desafío de Dios. Porque cada vez que Dios mira que su hijo está llorando, Dios siempre va a enviar su ejército. ¿Por qué razón? Porque no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal. Y dice la Biblia que Dios nos cuida como la niña de los ojos. ¿Por qué Dios nos cuida como la niña de sus ojos? Porque cada vez que Dios te ve en un peligro, cada vez que Dios ve que tú estás en un peligro y que ese peligro te va a hacer daño, Dios mete la mano donde quiera que estés. Cada vez que Dios te mira en un peligro y Dios sabe que ese peligro te va a afectar, ahí es cuando Dios se mete. Ahí es cuando Dios dijo: hoy es cuando mi hija, mi hijo, tengo que defenderlo o tengo que defenderla. ¿Cuántos hijos del Padre en esta noche? Digan conmigo: pediremos instrucción. Pero 5, recuerda que Dios se glorifica en cada uno de ellos. Por eso los discípulos no se imaginaban que esa terrible situación que se había levantado contra ellos, Dios tenía un propósito, y era de glorificarse. ¿Sabe cómo? Glorificarse en que una familia entera, incluido el guardia de la cárcel, conocieran a Jesús y se bautizaran ese mismo día. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a glorificar en cada desafío. Porque cuando Dios te mete como hijo o como hija en cualquier reto que Dios te meta, Dios ya tiene no solo la solución, sino por qué te metió. Y aunque tú no entiendas, cuando estés dentro de ese desafío, cuando Dios te saque, vas a entender que tantas cosas que se hicieron en medio de ello. Dice que Pablo, y esto me sorprendió, y quiero detenidamente hablarle de esto. Usted sabe que es que a Pablo y a Silas, este carcelero, los tome de su mano, los lleve al cepo, los hayan latigado y luego los pongan con cadenas, y ese soldado los castiga y ese soldado los mete a su peor llanto. Pero ahora, cuando Dios se manifestó y se glorificó y las puertas se abrieron,
Pablo dice que cuando vio que el carcelero se iba a meter la espada, porque el carcelero dijo: me van a matar porque los presos huyeron. Y Pablo le dijo: no, no te quites la vida, porque aquí estamos todos. Ahora Pablo pasa eso, pero Pablo pudo haber huido. Pablo pudo haber dejado a ese carcelero en un problema, en un lío grande. Pero ¿sabe lo que Pablo hizo? No fue pagarle como los hombres pagan. Pablo pagó como Dios paga. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo sabía que él podría satisfacer su carne viendo a este carcelero matarse, pero Pablo quería satisfacer más su espíritu viendo que este carcelero viviese en la presencia del Padre. Y no solo fue eso, sino que el carcelero fue y le dijo: dime cuál es la clave para yo ser como tú. Dime cuál es la clave para yo llegar a tu Dios. Y le dijo: ¿sabe cuál es la clave? Es que creas tú y crea tu casa. Y le dijo: pues ahora es cuando nos vamos para la casa. Y dice que se fueron para la casa. Llegaron, estaba su familia, y todos creyeron en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el desafío que tú cruzaste hoy, Dios va a hacer algo en medio. Dios se va a glorificar en medio de ese desafío. Diga conmigo: Dios se va a glorificar. Por eso Hechos 16:30 dice: sacando, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Porque hay gente que va a ver la manifestación de Dios en medio de tus desafíos. Y algo que no se puede negar es lo que se ve. Lo que no se puede negar es lo que se ve. Porque cuando tú eres parte, mira esto, de una manifestación, o tú eres parte de algo poderoso, ¿tú cómo lo podrás negar? Ahora mira eso. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y quién, y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué le habló? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera satisfacido su carne dejando que el carcelero se matase? No solo se hubiese matado el carcelero, sino que su familia nunca hubiera conocido del Padre. Pero Pablo, poniendo el corazón del Señor delante, y dijo: para mí la venganza no sirve, sino que yo voy a retribuir lo que ellos no me retribuyeron. Porque lo que te hace diferente a ti, a otros, es que tú amas con el corazón del Padre, y que tú aprendes. Y tú aprendes esto: que en medio de los desafíos van a haber cosas que se tendrán que manifestar. Y muchas veces en medio de los desafíos tú tendrás que aprender a perdonar. ¿Alguien está aquí hoy? En medio de los desafíos tú vas a tener que perdonar. Porque si tú no aprendes a perdonar en medio del desafío, el desafío se puede terminar, pero ahora te metiste en otro. Falta de perdón. Y cuando tú no aprendes a perdonar en medio de tus desafíos, ahora tú tienes un problema. ¿Cómo tú retrocedes ese tiempo para hacer lo correcto como lo tendrías que haber hecho? Entonces, cuando la gente empieza a llenarse de culpabilidad, de egoísmo, y es cuando la gente empieza a tener una herida más y un desafío extra en el caminar, y todo por no aprender a perdonar. Porque cuando tenemos a Jesús, cuando le conocemos y cuando su Espíritu Santo está en nosotros, lo primero que el Espíritu de Dios te va a decir es que perdones. Porque las primeras palabras que Cristo le dijo es que si vosotros perdonáis a vuestros ofensores o a los que te ofenden, Dios también te perdonará. Entonces el primer desafío que el hombre tiene es el perdón, es el amor, es el poder tú perdonar a la gente que te hizo daño en medio de los procesos que tú viviste. Es que tú aprendas a que ellos también son merecedores de lo que tú fuiste merecedor
de la gracia del Señor. Cuando tú aprendes a entender el mundo espiritual, tú entiendes que nadie quiere dañar a otro. Tú entiendes que no hay hombre y no hay mujer en lo que consiste en Dios que quiera dañar a otro. Hay gente que son heridos y que a causa de eso dañan a otras vidas. Pero cuando tú sabes que tu corazón es limpio y es libre, tú aprendes a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no te sirve para limpiar a otros, te sirve para limpiarte a ti mismo. 6. Aprende a guardar, digan conmigo, tu corazón, para que no queden secuelas de lo que viviste en los desafíos. Cuando tú aprendes a guardar tu corazón en medio de los desafíos, tú aprendes una cosa importante. Y es que si tu corazón, mira esto, la Biblia dice que hay una clave. Y la Biblia dice que donde está tu tesoro, ¿qué es lo que? Ahí está tu corazón. O sea que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando la Biblia habla de tesoro, habla de la cosa más importante de tu vida, la cosa más valiosa, la cosa a la cual tú le das mucha importancia, la cosa a la cual tú la cuidas. ¿Quién nos cuida una cadena de oro? ¿Quién nos cuida algo que tenga un diamante? ¿Quién nos cuida algo que es valioso? Yo conozco personas que se bajan del carro y andan la escobita ahí en el carro para sacarle la tierrita que le cayó ese ratito. Yo conozco personas que cuidan el carro porque les costó, ¿sí o no? Cuestan las cosas. Pero personas que también se pasan, que andan ya la cosita ahí lista, porque tiene importancia, tiene valor para ellos. Entonces mire esto, la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Cuando tú aprendes a que tesoro es cosa importante, o la cosa más valiosa, o lo que tiene tu atención, pero cuando tú aprendes que tu atención la tiene Jesús, cuando tú aprendes que tu atención la tiene el cielo, cuando tú aprendes que la atención tuya la tiene solamente el Señor, ahora tú entiendes algo, que donde está tu tesoro está ¿qué? Tu corazón. O sea, que el diablo está golpeando tu carne, pero no tu corazón. Que el diablo está golpeando tu carne, pero no tu corazón, porque tu corazón está refugiado en el Padre. Pastor, explíquemelo. Pablo dice: he sido perseguido desde mi propia casa. ¿Y qué dice Pablo? Y me predicaba en Jerusalén. Pablo decía: he sido azotado. 39 menos 1. Pablo decía: yo 40 menos 1. He sido azotado, he sido encarcelado, he sido golpeado, he sido perseguido, he sido difamado. Lo he tenido todo. Pero ¿sabe qué? Pablo seguía amando. Pastor, otra cosa. Pablo, mientras estaba preso, ¿sabía usted? Y los que estudian la Biblia se dan cuenta que muchas veces quisieron robarle las iglesias a Pablo. Sí, solo los que no estudian la Biblia no se dan cuenta de eso. Pero Pablo, mientras estaba en la cárcel, decía: porque yo lo celo con celo santo. Llegaban los judíos y querían judaizar a la iglesia y decían: no, Pablo no es apóstol. Usted sabe que hay gente que se preocupa por desacreditar a otros. Y a Pablo le decía: no, es que Pablo no es apóstol. Y Pablo, mientras estaba en prisión, Pablo tenía algo, que él siempre estaba conectado a Dios y escribía cartas. Y Pablo dice: porque yo celo con celo santo. Muchas veces a Pablo querían robarle las iglesias, querían sacarlo del propósito. Pero ¿sabe que era algo importante? Es que Pablo nunca odió. Y es que Pablo siempre amó porque Cristo estaba en él. Por eso Pedro, aunque fuese Pedro también mutilado, Pedro fue el que escribía que debíamos de amarnos unos a los otros. Pedro siempre escribía que teníamos que amar al que nos perseguía. ¿Por qué razón? Porque cuando tu corazón está refugiado en el cielo, lo único que logran destruir es tu carne, pero no tu corazón. Porque cuando tu corazón está puesto arriba, tú sabes que tu tesoro es Dios. Y el diablo te puede golpear, pero tu corazón está guardado. Tu corazón está ya anclado en el cielo. Y cuando tu proceso terminó, ahora tú te das cuenta
que tú eres más grande de lo que eras antes, que tú estás en un lugar más alto de lo que estabas antes, que tienes una unción más grande que la que tenías antes. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba guardado. Pablo tenía su corazón escondido en el Señor. Cuando el carcelero quería quitarse la vida, Pablo lo impidió. Aunque él podría haberse sentido contento al ver a la persona que lo metió al calabozo, se quitaba la vida. Pero Pablo no tenía odio o rencor en contra de él, sino que lo hizo con él lo contrario de lo que a él hicieron. Cuando tú aprendes a no pagar con la misma moneda que te pagaron y pagas como Dios te lo pagaría a ti, entonces tu corazón está sano. No, se fue. Empecé con fuego, pero terminé. ¿Sabe por qué? Porque el problema de mucha gente no es el diablo que lo ataca, es el corazón que está destruido. El problema de las caídas de la gente no es el que está al lado, es que el corazón ya está caído. Pastor, ¿cómo es eso? Por eso el Señor recuerda lo que dijo el profeta Isaías: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque cuando el corazón no está puesto en el cielo, ahora sí tu corazón es golpeado. Y una persona con el corazón golpeado es más criminal que un asesino. ¿Alguien está aquí hoy? Se mata a sí mismo, se devalora y se destruye a sí mismo. Una persona con el corazón golpeado, destruido, siempre anda viendo señalar a otro, siempre anda viendo cómo desacreditar a otro, porque la satisfacción de ese corazón es sentirse bien. La satisfacción de ese corazón es sentirse que ganó, sentirse que venció. Pero en el evangelio no es que tú venzas, en el evangelio es que tú mueras. Porque hay personas que están sedientas de vencer, de ganar. Hay personas que están sedientas de tener la razón. Por eso usted mira un montón de gente que está confundida en el evangelio. Unos creen en una cosa, otros creen en otro. Lo tuyo es malo, pero lo mío es bueno. Lo que yo hago es bueno, pero lo que tú haces es malo. Si yo no canto como tú, si yo no adoro como tú, yo estoy mal, pero tú estás bien. Porque la gente quiere satisfacer su ego, quiere decir que esté en lo correcto. Por eso usted mira personas que señalan, personas que se dedican 40 minutos para desacreditar a otro. ¿Sabe por qué? Porque la satisfacción de su corazón es desacreditar a otro. Se alegran cuando cae, se alegran cuando pierde, se alegran y celebran cuando alguien lo traicionan. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Por eso yo siempre digo que la gente que habla mucho de algo es porque lo está pasando, pero quiere verlo reflejado en otro. Pone a otro como ejemplo, pero lo está viviendo. Por eso usted mira que hay personas que se alegran por la destrucción de otro. Cuando Jesús lloraba, cuando miraba que Jerusalén nunca se unía, pero ellos se alegran, se sienten satisfechos, se sienten que ganaron una batalla, se sienten que ganaron una guerra. Pero de repente, ¡pah!, viene Dios. Yo he conocido personas que se han alegrado de la caída de otro, de la derrota en una área de otro. Pero le voy a decir algo: al lazo de unos 9 meses, a él le pasó lo mismo de la persona que él se burló. Al lazo casi de 9 meses, un año, le pasó lo mismo. Pero cuando agarró a esta persona que le pasó ese proceso, hizo leña de ese árbol y decía que Dios le decía. Pero después tú ves de que está pasando lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que satisfacen su ego y no lloran y se lamentan por la caída de otro. No sufren porque otro cae. ¿Y sabe por qué? Porque nunca aprendieron a guardar su corazón ante Dios. Porque todo lo que el hombre habla es lo que está en el corazón.
Si alguien habla de rencor, es porque su corazón está lleno de rencor. Si alguien habla de odio, es porque su corazón está lleno de odio. Si alguien ofende a otro, es porque su corazón está ofendido. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes se preocupan porque mis discípulos no se lavan las manos. Se preocupan por las cosas que son pasajeras. Y Jesús le dijo: todo lo que se come, por no lavarse las manos, se va a la letrina. Pero lo que está en el corazón, lo que sale de adentro, es lo que destruye lo que está afuera. Jesús le dijo que no hay cosa más criminal que un corazón descontrolado en el Señor. Porque entonces ahora la persona no va a querer ver que otra persona crezca más que ella. Por eso usted mira gente que dice que quiere verte crecer, pero cuando te ven crecer, son los primeros que quieren tumbarte. Porque el problema es que te vieron crecer, y ahora el celo es que tú eres más grande que ellos. ¿No se ha fijado gente que decía, te desacreditaban, que tú no ibas a hacer nada en la vida, pero al pasar de los años te vieron que Dios te bendijo y que Dios te tiene en lugares de delicados pastos? Pero antes te decían que oraban por ti, y ahora cuando te ven tan conectado con Dios, se sienten celosos porque estás conectado con el Padre. Yo he vivido eso. A mí me han tenido que personas reunir y decirme: le voy a confesar esto. Cada vez que usted predicaba, yo oraba, y yo le decía a Dios: Dios, que la gente no aplauda, Dios, que la gente no se emocione. Y me dijo: yo tengo que decírselo, porque tengo que sacarlo de mi corazón. Yo lo amaba. Pero ¿qué pasó? Cuando una persona deja meter algo en el corazón, lo primero que va a pensar esta persona es que si te ve crecer, va a sentir el celo. Pero cuando tú aprendes a guardar tu corazón, tú los impulsas a que ellos sean mejor que tú. Jesús mismo, siendo tan poderoso, reúne a sus discípulos. Jesús no tuvo celo darle de su espíritu y que fueran y que se les pegasen los demonios. 70 venían sacudiéndose los demonios y le decían: Señor, ¿viste cómo se nos pegaban los demonios? Y mira, pa afuera. Jesús no se sintió celoso por eso. Cuando Jesús se fue al cielo, Jesús reúne a sus discípulos, sus apóstoles. ¿Sabe qué es lo que más me impacta de Jesús? Que cuando los reúne, les dice: mayores cosas que yo van a hacer en la tierra. ¿Sabe por qué hay gente descontrolada en el Señor? Porque se les olvida que la Biblia dice que si todos los hechos o la historia de Jesús hubiese sido plasmada en libros, los libros de la tierra no alcanzaran. Entonces hay un problema aquí. Y el problema es que cuando Dios trae una revelación a alguien, la gente dice que es del diablo, porque no conoce en su corazón que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Póngase sobre sus pies esta noche. Y yo quiero que usted esta noche le diga al Señor: lo más importante es que yo pueda glorificarte en medio de mis hazañas. La pastora decía que estamos a punto de terminar este año, que estamos a punto de culminar un año. Pero a pesar de todo eso, a pesar de cada cruce, cada temporada que tú y yo vivimos, nos damos cuenta de algo. El año pasado estuvimos aquí también, y hoy volvemos a estar aquí. Y le digo algo: el otro año vamos a volver a estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú aprendes a tomar los desafíos no como tu muerte, sino como tu crecimiento en el Señor, tú confías plenamente en que Dios te librará de cada uno de ellos. Hoy, esta noche, yo solo quiero que usted, ahí donde está, que ahí donde usted está,
Lo único que usted le diga al Señor es que usted quiere aprender a pasar y cruzar sus desafíos. Mucha gente toma el camino de abandonar, el camino de olvidar, y muchos creen que el tiempo cura, pero en realidad el tiempo lo único que te da a conocer que si no atravesaste el desafío, perdiste tantos años tratando de olvidar. Pero cuando tú sabes que tú aprendiste a entregarle tu corazón al Padre, tú entiendes que cada área de tu vida fue puesta en las manos del Señor. Y Él dijo: de mi mano nadie os podrá arrebatar. Yo quiero que esta noche usted, ¿y dónde está?, usted pueda decirle al Señor: enséñame a cruzar cada desafío de mi vida. No los evites, no trates de brincarlos, no trates de huir de ellos. Aprende a cómo salir victorioso de ellos. Yo quiero que cierre sus ojitos esta noche y que usted esta noche le diga al Señor: lo único que deseo es que me enseñes a que cada desafío que yo paso, que yo cruce, tú estés en medio de ellos. Señor, lo único que he aprendido en todo este camino es que tú eres fiel. Y lo único que he aprendido en todo este caminar es que tu mano nunca se ha cortado y que tus misericordias son siempre eternas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta preciosa noche, Señor, estamos aquí reunidos hoy, Señor, junto a tus hijos. Señor, que esta noche sea la noche donde tus hijos entiendan que tú estás en medio de cada asunto de su vida, que tú estás en medio de cada proceso, de cada desafío, de cada asignación, de cada caminar. Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que usted hoy ponga cada desafío de su vida. Y si usted no ha sanado cualquier desafío, si usted ha tratado de huir de alguno de ellos, yo le invito a que usted pueda decirle: Señor, ayúdame a cruzarlo, ayúdame a cruzarlo. Cierre sus ojitos, porque yo sé que hay personas que van a tener esta noche no que pedirle perdón a Dios, sino que esta noche determinarse a dos cosas. La primera: o aprendes a llorar en el camino todo el tiempo, o aprendes a atravesar los desafíos. Toma fuerza de donde no tienes y empiezas a decirle al Padre: yo quiero ir a donde tú me vas a llevar. Yo quiero que usted hable un momento con Dios y que le pongas ese desafío en las manos del Padre. Puede ser algún vicio, puede ser algo que te está gobernando, puede ser algo que está influyendo en tu corazón, puede ser algo que está ahí todo el tiempo, atacando tu vida, atacando tu fe. El desafío de nunca levantarte, el desafío de siempre desanimarte. Cuando tú intentabas hacer algo te desanima. Yo quiero que hoy tú le digas a Dios: enséñame a cruzar mis desafíos. No permitas que yo tire la toalla por cualquier cosa. No permitas que yo niegue mi fe por cosas pasajeras. No permitas que yo pueda negarte por aquellas cosas que me duelen, que intentan gobernar mi corazón. Señor, yo quiero que usted cierre esos ojitos y hable con el Padre, porque yo sé que la sanidad del espíritu en el alma esta noche
va a llegar a muchos corazones. Que la sanidad y el bálsamo de Dios en el corazón, en el espíritu, en el alma, hoy esta noche se va a hacer efectivo. Aprende a cruzar todos esos desafíos. Y cada vez que venga un desafío en contra de tu vida, tú aprenderás a volver a librarte de ellos. Porque este camino es de valientes. Y este camino es de quien persevere hasta el fin. Tú pudiste haber alcanzado mucho hace tiempo, pero si no perseveras hasta el fin, de nada sirve lo que alcanzaste. Pero yo vengo a decirte esta noche que este camino es del que persevera hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, mira, podrán intentar detenerte, podrán intentar que te detengas, podrán intentar que niegues tu fe y tu esperanza. Pero yo quiero decirte esta noche que si perseveras hasta el fin, el diablo se va a quedar esperando que tú te caigas, se va a quedar esperando que niegues tu fe. Sino que Dios levantará hombres y mujeres que tengan su esperanza puesta en el autor y consumador de su fe. Así que Padre, esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, yo envío tu palabra en cada corazón, envío tu palabra sobre cada espíritu, y declaro que el bálsamo del Eterno ahora se pasee en los corazones. Que el bálsamo del Eterno se pasee en los corazones. Heridas son sanadas, golpes son sanados, pasado es sanado, desafíos, dolor es sanado en el nombre poderoso del Eterno.